Hola, ¿cómo estás? Espero muy bien. Por acá Roberto Saldivia en una nueva cápsula. Y el día de hoy, dentro de mi rol como psicólogo, vamos a hablar de un tema súper importante que son de nuestros hijos, ¿cierto? Que ocurre, que son los berrinches. Y quiero comenzar y quiero que vamos a hablar de este rey de la casa, porque muchas veces a nuestros hijos o príncipes le damos un título de realeza. Y cuando se le entrega ese título de realeza, funcionan bastante bien cuando hay situaciones que no les complica mucho, pero cuando empezamos quizás a pedir algo o a ordenar un poco, se nos complica demasiado la situación. Entonces, quiero partir primero con ese punto. Y pasa muchas veces que cuando ya damos alguna instrucción o solicitamos algo o nuestros hijos nos piden a nosotros, papá, sabes que cómprame esto, tráeme lo otro, entrégame esto, y uno dice no, o de repente en actividades escolares, algo que a nuestros hijos no les guste, explotan, lloran, gritan, hacen todo lo humanamente posible para poder salirse con la suya, ganar, y por otro lado, hacer perder la autoridad que tenemos nosotros como padres. Y muchas veces, para poder controlar estas situaciones, lo que hacemos nosotros es o ceder, o entregar, o comprar, o poder responder positivamente a lo que ellos nos solicitan. Eso al final es apagar un incendio con benzina. ¿Por qué razón? Porque vuelve a pasar la situación y nuestros hijos ya entienden el mecanismo. Cuando pase esto, yo me tiro al suelo, lloro, grito, dejo a la santa escoba total. Mi mamá, mi papá me va a comprar igual. Más lloro, más gano. Más pataleo, más gano. Y volvía a lo que yo les mostraba, este rey de la casa. Si hay un rey o hay un príncipe, quiere decir que nosotros pasamos a ser vasallo, sirviente de nuestros hijos. Y eso es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque nuestros hijos mandan y nosotros obedecemos. Y en la vida real eso no es así. En la vida real nosotros tenemos que criar a nuestros hijos a una forma que puedan relacionarse en sociedad, que puedan compartir con los demás. Por lo tanto, títulos de realeza a esta altura del partido ya no existen. ¿Y cómo lo tenemos que hacer entonces dentro de esta pequeña cápsula y pequeña orientación? Que hay muchas más cosas, hay muchas más estrategias y formas de abordarlo. Primero, predicando con el ejemplo. Nuestros hijos, para que puedan adquirir conductas, los primeros modelos, las primeras personas de las que aprenden lo bueno y lo malo es de nosotros. Y van a copiar lo que hacemos, van a copiar lo bueno, van a copiar nuestros roles, ¿cierto? Nuestro trabajo, las cosas que hacemos, y también las cosas no positivas, bastante negativas, ¿cierto? Que nosotros presentamos a nuestros hijos. Ojo, porque nosotros somos los artesanos de esta arcilla que son nuestros hijos. Vamos viendo cómo vamos criando, vamos viendo las consecuencias que van teniendo. Un hijo eh, habla mucho de nosotros, muchísimo. Si estamos enseñando, si no estamos enseñando, si estamos validando, si estamos educando, si estamos permitiendo, etcétera. ¿Por qué razón? Porque esto es parte de una cadena. Las malas mañas que tengan nuestros hijos, los berrinches, quiere decir que nosotros frente a eso quizás también éramos así. También hacíamos eso y nuestros papás también solucionaban las situaciones de esa manera, quizás de una manera contraria. Muchas veces nosotros eh, tenemos quizás no una experiencia positiva que tuvimos como niños, entonces nos vamos al otro extremo de decir, yo a mi hijo nunca más le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. E insisto, lo que no se enseña, o lo que se deja de enseñar, o lo que se hace muchas veces en torno que es esperado para nuestros hijos, lo hacemos nosotros, va a hacer que nuestros hijos maduren o no en un tiempo que corresponda, o quizás en un tiempo bastante lejano. Ahora, hay muchas otras razones también bajo las cuales nuestros hijos pueden presentar con problemas de conducta. No solamente un tema de berrinche y un tema de crianza, pueden haber muchas otras explicaciones.
tales como un trastorno de, qué sé yo, conductual, una conducta antisocial, un trastorno del espectro autista que está de base, una hiperactividad, etcétera, que hace que conductualmente nuestros hijos se manifiesten de esa forma. Por eso lo más importante es que junto con probar estas alternativas, de ponerse de acuerdo, de ver cómo podemos criar con el ejemplo, hagamos la consulta a un profesional. La consulta profesional a un médico, a un neurólogo, al pediatra, que pueda hacer una interconsulta, una derivación a un psicólogo, etcétera, para poder apoyar este proceso de cambio y que este proceso de cambio sea lo mejor posible. Porque están las personas más importantes que uno tiene, que son nuestros hijos, que son nuestro porvenir. Y eso también habla mucho, insisto, mucho del rol que cometemos, que hacemos como padres. Así que eso, espero te haya gustado la cápsula de hoy, un poquito más larga que las que suelo hacer, pero también había muchas cosas que aportar. Nos vemos próximamente, la próxima semana, en un nuevo tema en estas cápsulas. Que esté muy bien.